Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver el Evangelio de Mateo y vamos a leer en Mateo capítulo 10. Vamos a leer Mateo capítulo 10 y vamos a escudriñar la escritura a partir del versículo Mateo 10, versículos, bueno, vamos a leer desde el 1 al 8. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 8. Dice así: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después les dice en el versículo 8, ese fue el versículo 1, el versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aunque podemos entender que el Señor Jesucristo aún no había ido a la cruz, pero les estaba dando la autoridad en su nombre, les estaba dando su autoridad para que esto sucediera. Y vuelvo a recalcar, dice, los llamó y los envió para que tuvieran potestad, autoridad en contra de los espíritus inmundos, que los echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia, y predicaran el evangelio, y sanaran a los enfermos, limpiaran a los leprosos, resucitaran a los muertos, y echaran fuera demonios, porque dice el Señor, de gracia habéis recibido, dar de gracia. Así es que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, resucitó, y nos hizo nacer de nuevo por la palabra incorruptible y envía su Espíritu Santo a nosotros, nos da su autoridad, la autoridad misma que en el origen Dios de alguna manera diseñó para el hombre y le dio toda la autoridad y todo el poder al hombre, pero recordemos que el hombre sujetó su autoridad a la voluntad del diablo a través de la serpiente. Cuando entró el pecado, entonces la autoridad quedó sujeta a la voluntad del enemigo, pero Cristo vino a restaurar todas las cosas. Ahora, es muy importante que entendamos entonces que en Cristo, que Él restauró todas las cosas en su obra terminada, completa y perfecta, en su muerte y resurrección, y envió su Espíritu Santo, y tenemos su palabra, y tenemos su nombre, y tenemos su unción, entonces nosotros podemos ejercer la autoridad que el Señor Jesucristo tenía. Ahí les dio una probadita, por decirlo así, porque solo los envió en un momento específico, pero el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que si yo me voy pueda ser enviado el Espíritu Santo y esté con vosotros para siempre. Así es que la autoridad que hemos recibido como creyentes nacidos de nuevo es la misma autoridad de Cristo, permanente hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros para ejercerla aquí en la tierra. Así es que esta es la autoridad que como creyentes tenemos. Ahora, vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Porque aunque la autoridad de Cristo es potentosa, poderosa, es dinamita, y es la autoridad que nos ha sido dada, es el poder que nos ha sido dado, tiene limitaciones. Y ahorita vamos a entender cuáles son esas limitaciones o por qué está limitada la autoridad de Cristo en nosotros. Dice el versículo 5 de Marcos 6. Dice, y Jesús no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas alrededor enseñando. Jesús había ido a Nazaret, a su tierra donde se crió, y cuando él llegó, los pobladores le menospreciaron, dijeron que no es el hijo del carpintero, que no es María y sus hermanos los que están entre nosotros. Es decir, le menospreciaron, no creyeron en él. De tal manera que la incredulidad fue tan fuerte que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, aunque había mucha necesidad. Lo que significa que no es que Jesús no haya querido,
sino que la incredulidad impide, el rechazo impide, el espíritu del anticristo impide que se pueda manifestar el poder de Dios en la vida o a través de la vida de los creyentes. Pero déjeme explicarlo un poquito para que no se malinterprete. No es que la incredulidad tenga más poder, no es que el anticristo tenga más poder, no es que el rechazo tenga más poder. Me refiero a la incredulidad en las personas, a el rechazo en las personas, a que las personas se conduzcan con un espíritu contrario a Cristo, de tal manera que para que la autoridad pueda fluir a favor de aquellos que lo necesitan, se requiere creer. No se requieren obras, en el sentido de que se va a ganar un milagro, que se va a ganar la bendición, no. Pero se requiere creer. Si alguien necesita el beneficio de la autoridad, pero no cree, tiene incredulidad, pero rechaza a Cristo, rechaza la palabra, y se conduce contrario a lo que la palabra de Dios dice, es decir, como el espíritu del anticristo, entonces es imposible que la autoridad pueda fluir en su vida. Yo no puedo tratar de bendecir con la autoridad que me ha sido dada a una persona si la persona no cree, si la persona rechaza, si la persona se conduce de una manera equivocada. Y no estoy hablando de pecado en el sentido de contrario a la palabra. No cree, absolutamente no cree. Recuerde que la incredulidad es una fuerza que va en sentido contrario a la fe e impide que la fe pueda manifestarse, darse a conocer. Así es que el problema de hoy en día en la iglesia, en los creyentes, es que los mismos creyentes tienen más incredulidad que el ejercicio de la fe. Entonces, desconociendo la autoridad que nos ha sido dada, desconociendo el poder que nos ha sido dado, por falta del ejercicio de la fe, la incredulidad es más fuerte y entonces viven en frustración respecto al poder de Dios. No solo muchos creyentes y cristianos en este mundo, en esta época, no pueden fluir en la autoridad y el poder de Dios por la ignorancia, por la negligencia, por la religiosidad, por la incredulidad, sino que ellos tampoco pueden ser favorecidos por la autoridad. Por eso hay tantos enfermos, e inclusive hay tantos oprimidos y deprimidos por el mismo diablo. Y muchos malinterpretan lo que la Escritura dice. Y recuerde que Dios no nos llamó a creer que Él va a resistir al diablo, a creer que Él va a quitar al diablo del medio, a creer que Él de manera automática, de manera soberana, sin que nosotros lo solicitemos, sin que nosotros lo deseemos, Él va a resistir al diablo y a echar fuera toda la maldad de nosotros. No, no es así. Así no funciona. Dios nos ha dado el poder y la autoridad, el nombre de Jesús, su palabra, su espíritu, para que nosotros seamos los que hagamos que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas. No somos nosotros, no es nuestro poder, es el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. La autoridad del creyente está en Cristo y en su obra terminada, completa y perfecta. Pero si el creyente no declara, no habla, no resiste, no da pasos de fe, entonces la autoridad nunca va a poder ser ejercida. Si el creyente no entiende su identidad en Cristo, no va a poder ejercer la autoridad correctamente. Y por eso muchos creyentes malinterpretan la autoridad. Muchos hablan acerca de enfrentar al enemigo y hacer guerra espiritual y confrontar a las tinieblas. No, las tinieblas son de este mundo. El enemigo está vencido. Nosotros no estamos en ninguna lucha o guerra espiritual en el sentido que tenemos un oponente de nuestro tamaño. No, el enemigo ha sido categóricamente vencido, expuesto, avergonzado públicamente. Sí hay una lucha, pero no es que estemos al tú por tú con el diablo, o al tú por tú con los principados y las potestades y los demonios o los espíritus de maldad en lugares celestes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero no podemos ejercer la autoridad en contra de la voluntad de las personas. Las personas tienen que creer y tienen que desear.
Nadie puede ejercer la autoridad en el nombre de Jesús, la autoridad que como creyentes tenemos, en contra de la voluntad de la persona para ser beneficiado por la autoridad, o en contra de las personas. Si alguien quiere fluir en la autoridad del creyente, pero va en contra de su voluntad, esto no es posible. Dios respeta en su soberanía. Dios respeta lo que cada hombre y cada mujer decida. Aún hasta el infierno, Dios va a respetar a las personas. Y si las personas quieren irse al infierno, Dios va a respetar su decisión. Y no por ello estamos diciendo que Dios no hace nada al respecto. El Espíritu de Dios está continuamente convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero los hombres están rechazando la voz del Espíritu, de la palabra. Pero mire cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 6. Ya lo hemos leído, versículos 11 y 12. Muchos leen el 12 y dicen, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Y leen nada más el versículo 12 y no leen el contexto, y creen que la expresión del versículo 12 es grandiosa, es gloriosa, es algo poderoso del diablo, del enemigo, de la maldad. Pero cuando leemos el versículo 11 nos damos cuenta de qué es lo que el apóstol Pablo está hablando y de cómo podemos entender que el mismo apóstol Pablo en Colosenses dice que fuimos sacados de las tinieblas por el poder de Dios. Ya fuimos sacados de las tinieblas por el poder de Dios y trasladados al reino de Cristo. Fuimos hechos aptos para participar de las bondades del reino, del poder, de la autoridad, de la fe, del reino de Cristo. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es que la lucha, ¿en qué consiste? No en pelear cuerpo a cuerpo, es decir, en pelear contra la enfermedad. Muchos piensan que con la enfermedad hay que pelear, o con la depresión hay que pelear, o con la escasez hay que pelear, o con el diablo hay que pelear. No, cuando se pelea es cuando hay dos contrincantes, digamos que del mismo nivel, y van a entrar en conflicto, en pelea, a ver quién gana. No, el enemigo ha sido derrotado, nosotros somos más que vencedores. Así es que nuestra lucha no es que el diablo se ponga al tú por tú con nosotros, sino que las artimañas o digamos que la estrategia del diablo, que es así de pequeño y que no tiene ninguna autoridad y poder sobre los creyentes, dice, toda la armadura es necesario que nos vistamos de la armadura, y habla de la palabra, habla de la verdad, habla de la fe, habla del Espíritu. Ahí lo puede encontrar usted en Efesios 6. Si usted lee después, pero dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es que el diablo viene y acecha. Recuerde, dice el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que el que queda vulnerable por el pecado, por la incredulidad, por la religiosidad, por la falta de entendimiento, entonces va a permitir que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Pero aquel que permanece firme en la verdad, conociendo la verdad, va a permanecer en libertad, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que el diablo viene con mentiras y con engaños, a seducir, a engañar, a hacerle creer al creyente que no está en una posición de salud, hacer creer al creyente que no está en una posición de victoria, hacer creer al creyente que no está en una posición de prosperidad, de bendición. Hacer creer al creyente que no está en una posición de ser altamente favorecido, profundamente amado. Y entonces el diablo trae engaños, mentira, condenación, culpa, falsas, huecas filosofías, engaños, mentiras, para que el creyente piense que es por obras, aquel que es religioso, o que el creyente no pueda entender correctamente la palabra, o lo atrae con la vanidad de los ojos, con la vanidad del mundo, con el amor al dinero, etcétera, etcétera.
Así es que el diablo no tiene ninguna autoridad a menos que el creyente le dé de su autoridad, como lo hizo Adán desde el principio. El diablo no tiene ninguna autoridad a menos que el creyente, cuando participe de los engaños y las mentiras del diablo, cuando se crea los engaños y las mentiras del diablo, cuando persevere en los engaños y las mentiras del diablo, y todo lo que no es la palabra de Cristo y todo lo que no es de Cristo, tiene de cierta manera un ingrediente del espíritu del anticristo, del diablo. Entonces es importante que el creyente persevere en la palabra para que aprenda a resistir al diablo. Pero ¿por qué permanecer en la palabra para resistir al diablo? Porque la escritura es muy clara. Someteos a Dios, es decir, para estar firmes en la fe, para resistir en contra de las acechanzas del enemigo y entonces resistir al diablo, resistir la maldad, resistir la escasez, la enfermedad, la depresión, cualquier tipo de cosas, echar fuera demonios, sanar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia. La armadura viene en Efesios, después vamos a estar viendo la armadura, pero dice las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Dice, son poderosas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios o el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo intento a la obediencia de Cristo. Es decir, solo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a lo que la palabra nos dice acerca de lo que somos en Cristo después de su muerte, sepultura y resurrección, de lo que somos en Cristo como creyentes nacidos de nuevo, de lo que somos en Cristo en la autoridad que nos ha sido dada, la misma autoridad de Cristo por su Espíritu Santo está en nosotros. Así es que por la palabra, por resistir al mal y por poner la salvación en nuestra mente, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, calzar con el apresto del evangelio, la espada del Espíritu, ceñirnos los lomos con la verdad. Es decir, permanecer en la palabra, conocer la verdad, para permanecer en esta libertad que nos ha dado Cristo. Entonces es que tú y yo podemos llevar, resistir toda hueca sutileza, dice aquí, dice, las armas de nuestras milicias son poderosas para destruir todo consejo, toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerda, Romanos 1 dice que los hombres desearon más otras cosas y no desearon a Dios, ni le dieron gracias, ni le glorificaron como a Dios, sino que se entregaron en la perversión de sus mentes, y sus mentes fueron entenebrecidas. Vi un video el día de hoy en donde algunos muchachos en Polonia se manifestaron porque ellos se identifican como cachorros de un perro, Y entonces en el video ellos aparecen ladrando. No sé si aparecen como unos 10 o 15 o 20 jóvenes manifestándose así, ladrando. Ellos se identifican como cachorros y en Europa, como en otros países, afortunadamente en América no sucede tanto, aunque para allá vamos, están legislando este tipo de cosas para darles derechos a esas personas, y cualquier otra persona que sea normal, de la mayoría de nosotros, que critique o que no acepte o que no reconozca la identidad que ellos tienen, entonces se considera de discriminación. Le están dando más importancia a lo minoritario, pero a lo pequeño. Pero es que se han levantado, como dice aquí, consejos. Se han levantado en altivez pensamientos en contra del conocimiento de Dios. Como el lenguaje inclusivo. Como en Europa también. Hay algunos países en donde si un hombre se considera mujer y se siente mujer y se cree mujer, puede ir y lo registra como mujer, y entonces puede tener todos los derechos de la mujer y puede entrar y acceder a todos los lugares donde las mujeres entran. Puede competir inclusive contra las mujeres por ser mujer en eventos de mujeres, porque se cree y se siente mujer. Y esto los países, por cuestiones políticas y por cuestiones de dinero y de poder, están permitiendo que este tipo de destrucción en sus mentes esté sucediendo.
Y en Estados Unidos y en otras partes del mundo están permitiendo que a los niños pequeñitos de 3, 4, 5 años se les enseñe acerca de la perversidad del homosexualismo. Es decir, están impidiendo que los niños aprendan acerca de, como todos aprendimos, de que Dios nos hizo. Bueno, muchas instituciones educativas ya no hablan de la creación de Dios, sino hablan de la evolución, pero ya no aceptan o ya están rechazando el hecho de decir que es hombre o mujer. Y que los niños, ¿quiénes son niños? Y las niñas, ¿quiénes son mujeres? Sino les están insinuando que no pueden determinar qué son, si hombre o mujer, o otro tipo de cosas hasta que sean mayores. O depende de lo que se sientan, porque he escuchado acerca de que hay niños que tienen 6 o 7 años, no sé si en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, en donde están obligando las leyes y los gobiernos a que si el niño se siente mujer y es hombre, los padres están obligados a conducirse como que el niño es una mujer. Y además les están enseñando cosas perversas. Y esto es diabólico. Todo esto es diabólico. ¿Y por qué está sucediendo? Además de que estamos transitando ya por los últimos tiempos, es porque el hombre en su mente y en su corazón ha resistido y rechazado a Dios. Y se han entregado a la lascivia, a la corrupción de sus mentes. Y las personas en los gobiernos están actuando de una manera convenenciera, y las organizaciones de alguna manera convenenciera por cuestiones de poder político, por cuestiones económicas, pero también en la perversidad de sus corazones y de sus mentes, desafortunadamente. Por otro lado, está sucediendo estas cosas porque son las características de los últimos tiempos, pero los creyentes nacidos de nuevo tenemos que aprender a hablar la verdad en amor y a ejercer la autoridad que tenemos en Cristo, no en contra de las personas, pero en contra de la maldad, en contra de todas estas cosas que están destruyendo a la humanidad. Hablar la verdad en amor no significa encubrir la verdad o disfrazar la verdad para que se oiga bonito. No, es hablar la verdad en amor, tiene que ver con permanecer en paz, con permanecer en control en nuestras vidas, pero porque amas a las personas, les dices la verdad. No para condenarles, sino como una oportunidad para que aspiren a ser restaurados, a ser salvados, a que la palabra de Dios transforme sus mentes, transforme sus vidas, renueve sus mentes, transforme sus vidas a la misma imagen de nuestro precioso amado Señor Jesucristo. Porque Él vino a conquistar a la muerte, pagó por el pecado de todos para que los hombres puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan disfrutar la vida abundante que Él nos concedió por su gracia en la obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por tu autoridad que nos ha sido delegada, por la autoridad de Cristo que nos ha sido delegada por tu Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Hijo amado Jesús en nuestras vidas, Señor. Permite que podamos tener la sabiduría y la entereza para caminar en fe en el nombre de Jesús y empezar a ejercer la autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Enséñanos más al respecto, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia, Señor, y del regalo de tu justicia, podemos creer que como tú eres, así somos nosotros en este mundo y declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.